Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Nuestro cerebro siempre va a poner una resistencia cuando esté frente a algo que lo va a sacar de su zona de confort. Y por eso es que a veces no queremos hacer los cambios. Tu cerebro te sabotea. Te dice, hey, no te levantes, son las 7 de la mañana, está haciendo frío, tápate. ¿Para qué vas a ir al gimnasio? Vas mañana. Es tu ego que le encanta el confort y dice, ir a pasar fríos al gimnasio ahorita, qué horror, ¿para qué? No, hombre, ¿me entiendes? Sí. Entonces es nada más ir observando y llevar al paciente a la autoobservación de sus propias conductas y hacerle ver cuando él mismo se está saboteando. Cuando tú estás triste, cabizbajo, por la situación que tú quieras, si tú al pensar en ese problema sonríes con tu cara, haces una mueca de sonrisa, el programa se empieza a desconfigurar y entonces el cerebro saca una nueva versión de ese programa donde dice, ¿neta es tan importante? Con simplemente sonreír ante un problema dado. Ya. ¿Por qué si hay algo que no me gusta en mi vida, yo estoy piense y piense y piense? Pues porque no lo quieres cambiar. Por más que no te guste, no lo quieres cambiar. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento. O hay culpa, o hay miedo, o hay una rentabilidad. La jodidez está bien vista en nuestra sociedad, es bien aceptada. Entonces, cuando una persona dice, me voy a sacudir la polilla y voy a trabajar en mí, a los primeros que se va a echar encima va a ser a su familia. Sí, a los cercanos, ¿no? Totalmente. Que dicen, oye, pues, ¿qué te está pasando? No. Cuando tú vas a terapia, ¿quién crees que es el primero o la primera que te va a tirar hate? Tu pareja. Si no tu mamá o tu papá. ¿Qué te está pasando? Claro. ¿Por qué estás yendo ahí? ¿Te Ni están estás lavando cambiando. la cabeza? ¿O ni estás cambiando? ¿Para qué vas a tirar el dinero? Mejor te lo digo yo. Y dices, sí, cabrón. Porque se lo has dicho, güey. Claro. ¿No? Se habla mucho de las creencias, de cómo las creencias afectan nuestra vida cotidiana, de cómo generan nuestra realidad, de cómo influyen en lo que vivimos en el día a día, pero estas necesitan funcionar en un sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Es eficiente? ¿Es ineficiente? Si quieres saber más, escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema que creo que nos va a mover muchas fibras, nos va a ayudar a entender mucho de cómo y por qué funcionamos de la manera que funcionamos, con un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Él es Gerardo Félix, el león de la conciencia, mejor conocido así. Él es terapeuta holístico en Theta Healing e hipnosis, es conferencista en desarrollo humano, autor del curso y del libro Tranvía, un libro de autoconocimiento, es locutor y creador del programa de radio Tómate un café conmigo en Radio Vital en el 10:30 de AM en Guadalajara, y es creador también del podcast El Buscador y de algunas otras cosas más, pero creo que con eso la gente ya se dio cuenta de la calidad de invitado que tenemos. Gracias, Gerardo, por estar aquí, por haber aceptado la invitación. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo y para mí es un placer estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Pues ahora sí que vamos entrándole al tema, las creencias. De entrada, ¿qué son las creencias y cómo afectan nuestra vida? ¿Qué son las creencias? ¿Cómo afectan nuestra vida? Fíjate que esto ha sido algo que ha influido en el ser humano, ahora sí que desde que el humano es humano, ¿verdad? Porque hay una frase que dice que lo que el cerebro no logra explicarse, entonces necesita justificarlo. Y ahí es donde nacen las creencias. Ya. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En los primeros hombres sobre la tierra veían llover y veían que caía un rayo. No sabían cuál era la explicación científica del rayo, pero entonces creaban una justificación y le pusieron el dios del rayo. Sí. Y desde ahí se fue permeando la creencia de que había un dios de la lluvia, un dios del rayo, un dios de aquí, un dios de allá, ¿no? Entonces, primeramente nuestras creencias nacen de una necesidad de nuestro cerebro por querer justificar y entender
aquello que necesitamos entender para nuestra supervivencia. O sea, es un tema meramente mental. 100% No mental. tiene entonces, a lo mejor ahorita me estoy adentrando de más, pero nomás como una probadita. No tiene nada que ver una creencia con la fe. Yo creo que más bien el tema de la fe se deriva de las creencias. Okay. O sea, sí, las creencias están relacionadas en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y bueno, se le dan variables como la fe, ¿no? Okay. Como los dogmas. Sí. Es otra creencia también, Okay. ¿no? Okay. Las ciencias ocultas es otra creencia. La metafísica es otra creencia. Pero todo se deriva de esta necesidad. Fíjate, qué dato tan importante. Se deriva de una necesidad de nuestro cerebro para justificar la información por un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque lo que me puedo explicar, lo puedo controlar. Entonces estoy seguro. Lo que no me sé explicar es ajeno a mí, entonces estoy en riesgo. Y me empiezo a desesperar y necesito por eso como encontrarle una razón que para mí tenga lógica, por así decirlo. Por lo menos que para mí tenga lógica, Sí, ¿no? sí. Y entonces ya de ahí se va permeando de generación en generación. Ya después se le puso nombre de religión y se le puso nombre de política y se le diferentes, ¿no? Pero todo parte de ahí. Y estas creencias de las que se habla hoy mucho, ¿no? Las creencias limitantes. Sí. ¿Qué tanto es que son limitantes o creencias son creencias? ¿Hay manera de cambiarlas? Hay manera de cambiarlas, sí, definitivamente, a través de algo que se llama autogestión, que igual ahorita profundizamos un poquito en eso. Creencias limitantes, creo que hay demasiadas. Y las creencias limitantes tienen que ver con una creencia fundamental que es el no puedo o el clásico y sí. ¿Verdad? Y si no, y si sí, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y eso ya se convierte en una creencia limitante. Pero ojo, también hay creencias permisibles. ¿Y si sí puedo? ¿Y si sí lo logro? ¿Y si sí es para mí? Permisible sería como posibilitante, como, o sea, como lo contrario. Como hay la posibilidad de que ocurra en lugar de que no ocurra, ¿no? Yeah. Pero ojo, nuestro cerebro siempre ante cualquier escenario va a pensar primero en negativo. ¿Por qué pasa eso? Te lo voy a explicar, está bien interesante. Porque sí es como la tendencia natural, ¿no? Sí, y luego la gente suele decir, ay, es que yo soy muy negativo y soy muy pesimista porque siempre de todo primero pienso mal. No, no eres tú, es tu cerebro. Tú no eres tu cerebro, tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus emociones. Tú solamente en conciencia eres el observador de todos los fenómenos que te presenta tu mente, tu cerebro, tus pensamientos, tus emociones. ¿Va? Sí. O sea, tú eres solamente el observador. Que es un tema de todos los complejo, fenómenos, ¿no? Porque me estás pidiendo que me separe de quien creo que soy. Que me despersonalice de quien creo que soy. Y es que ese es el problema, que creo que soy lo que soy, pero en el fondo ni siquiera sé lo que soy. Estamos entrando. Está filosófico, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, si lo vemos desde el enfoque de la física cuántica tan moderna y en boga el día de hoy, nosotros somos solamente el observador. Sí. ¿Va? Ok. Entre las principales funciones de nuestro cerebro está el mantenernos con vida. Punto. Sepas leer o no leer o seas quien seas, bajo la condición que seas, la primera obligación de tu cerebro es mantenerte con vida, ¿va? Protegerte. Ok. Cuando tú te enfrentas a algo que es nuevo para ti, vamos a pensar, tú vas por primera vez en tu vida a un bosque que nunca habías ido y llegas por primera vez en tu vida. Mientras tú vas caminando por el bosque, tonteando, observando, tu cerebro está observando alrededor de ti para descartar posibles factores de riesgo. Que no haya un hoyo donde te pueda salir una víbora. O sea, más allá de lo que tú vayas conscientemente viendo, está en alerta. Tu cerebro siempre está en alerta. Entonces, tu cerebro siempre va a empezar a eliminar los factores de riesgo de los de mayor probabilidad a menor probabilidad. Por eso la gente lo confunde y cree, es que soy una persona negativa. No, es que no estás consciente de cómo funciona tu cerebro. Fíjate, hace ratito cuando llegué, me senté en la silla y me di cuenta del respaldo que se hace para atrás, ¿no? Mi cerebro inmediatamente me dijo, no te recargues del todo.
Entonces me eché para adelante. Ok. Yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. No lo pensaste conscientemente, es en automático. En automático. Es que nuestro cerebro en automático no te va a proteger siempre. Es a lo que llamamos los reflejos. Ya. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, sí, Que claro. por responder rápido a un reflejo te salvas de cortarte, Sí. de chocar, es tu cerebro protegiéndote como un mecanismo de supervivencia. Entonces, no es que seas una persona negativa, es que tu cerebro va descartando las posibilidades desde el peor escenario hasta el menor, hasta el mejor escenario. O sea, funciona al revés. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo a veces salirse o no sé, a veces siento que entramos en este bucle de lo negativo, no me va a ir bien, esto está difícil, la cosa no, tal, ¿no? Nos cuesta trabajo, batallamos para salir de ahí. Tiene otra explicación y que también tiene que ver con el cerebro. El cerebro tiene que ser eficiente, tiene que dar respuestas rápidas para resolver problemas, porque, ojo, de la rapidez depende nuestra supervivencia, hasta para nacer. Sí. De la rapidez, ¿no? Depende nuestra supervivencia. Entonces el cerebro trae un chip instalado de ante un problema necesito resolverlo rápido. ¿Sí? Ok. Pero necesito un reforzador. ¿Cuál es ese reforzador? La memoria. Y no solamente la memoria, sino que además el cerebro automatiza los procesos. Entonces, si tú te levantas un día cancelado diciendo, híjole, hoy no me va a ir bien, y al día siguiente repites lo mismo, y al tercero lo mismo, y al cuarto lo mismo, al quinto, aunque no lo repitas, tu cerebro va a decir, hey, acuérdate, hoy no te va a ir bien. Y ya se automatizó, y ya se cicló. Pero ojo con este dato, así como es de fácil programar el cerebro para lo negativo, es igual de fácil programarlo para lo positivo. ¿Cuál será el secreto? El observador. ¿Cómo el observador? Estar consciente de mí. ¿Cuáles son esos pensamientos a los que yo como observador les doy más poder? Sí. Si a los pensamientos atemorizantes o limitantes o a los pensamientos positivos y que me van a favorecer. El cerebro no tiene problema. O sea, si tú al cerebro le dices, soy la persona más infeliz del planeta, el cerebro dice, no tengo tema, lo eres. Concedido. Te lo puedo automatizar, no hay problema. Puedo automatizar, eso está interesante, sí. Pero si le dices, yo soy la persona más exitosa, el cerebro dice, no tengo problema. Pero todo depende de qué tanto me lo instales, qué tanto tú te encargues de sugestionarme para que yo como tu cerebro lo automatice y entonces lo empiece a manifestar en tu realidad material. Se me ocurre, ¿no? Sí. Pregunta, ¿hay capas de conciencia? Es decir, yo puedo estar diciendo, me va a ir bien, voy a tener un buen día, pero ¿hay otra capa que está diciendo no es cierto? Te voy a decir algo que va a sonar muy tonto, pero lo digo un poco caricaturesco. El cerebro va almacenando como cartuchos de información. Te lo voy a explicar así. Si tú en un día dijiste 10 veces maldita sea y dijiste 3 veces Dios te bendiga, ¿qué pesa más? Las 10 veces, ¿no? Claro. ¿Me doy a entender? Sí. Un poco con esto trataría de explicar si hay capas de conciencia. Una, con este ejemplo. 2, este ejemplo lo maneja la programación neurolingüística en los procesos de aprendizaje. Más o menos va así. El aprendizaje primero es de nivel consciente a inconsciente. Después de nivel inconsciente a inconsciente, después de nivel inconsciente a consciente. El aprendizaje ya quedó y a eso se le llama aprendizaje significativo. Okay. En la programación neurolingüística. Ya. En términos coloquiales fue como te lo mencioné. ¿Qué pesa más? ¿Un pensamiento que repitas 10 veces o uno que repites 3 veces? Entonces, si tú te das cuenta que estás con pensamientos repetitivos, negativos, literal lo que tienes que hacer es empezar a pensar lo contrario, aunque Totalmente. Te sientas loco, aunque digas ¿qué estoy haciendo? Esto no es cierto, no se vale. O sea, te voy a dar un tip maravilloso. Cuando tú estás triste, cabizbajo, por la situación que tú quieras, si tú al pensar en ese problema sonríes con tu cara, haces una mueca de sonrisa, el programa se empieza a desconfigurar. Y entonces el cerebro saca una nueva versión de ese programa donde dice, ¿neta es tan importante? Con simplemente sonreír,
ante un problema dado. Ya. ¿Me explico? Sí. Entonces, para mí, el dedicarme a la psicoterapia he ido aprendiendo a crear conciencia sobre las maravillosas funciones del cerebro y a darme cuenta que en realidad es posible. Ahora, aquí hay una pregunta clave. ¿Qué tanto lo estoy haciendo? Sí. ¿Lo estoy haciendo lo suficiente? Hay gente, por ejemplo, en terapia que me ha dicho, Jera, es que yo he intentado cambiar esto y no lo he logrado. ¿Lo has hecho lo suficiente? No. ¿Cuántos años llevas en tu cerebro reforzando pensamientos negativos? ¿Cuántos años llevas alimentando, ahora que está tan de moda, la famosa ansiedad? Ajá. ¿Cuántos años llevas alimentando la ansiedad? O sea, está más que reprogramado en tu cerebro. Sí. Ahora, ojo, el cerebro no distingue técnicamente la información negativa, sino de la positiva. Ujú. No la distingue. El cerebro dice, por algo necesita guardar esta información. Yo se la voy a guardar siempre y cuando sirva para su supervivencia. ¿Me explico? ¿A qué quiero llegar con esto? Que hay personas que se han ciclado tanto en la depresión, en la ansiedad, en la angustia, en la neurosis, que su cerebro ya lo normalizó. O sea, es incluso estas personas que de repente hay un día en el que se sienten bien y hasta dicen... Se sienten mal de sentirse bien. ¿Por qué me siento bien? Si empieza a justificar la mente... No, pero acuérdate que tienes esto, acuérdate que... O sea, porque ya es como eso, lo volvió su estado normal. Exactamente, ya lo climatizó. ¿Y exactamente. ¿Cómo desnormalizas eso? El observador otra vez. Obsérvate. Es muy sencillo esto. Y a ver, ojo con esta parte, porque tampoco pretendo que pierda la importancia de lo que esto amerita, porque al final estamos hablando de algo que se va a reflejar en una calidad de vida, sí. ¿no? Ok. No quiero que suene tan fácil que pierda la importancia, ni tan difícil que entre en el terreno del misticismo y de solo algunos pueden hacerlo. Sí. No. A ver, todo depende qué tan clara tengas la información. Punto número 1, tu cerebro es una grabadora que está a favor de tu vida. Eso queda claro. Y que no tiene la función de borrado. No la tiene. Otro dato importante, porque luego la gente llega a terapia y dice, yo quiero olvidar esto. Y es no. O sea, tu cerebro, el tema no es borrar, el tema es resignificar la información. Un trauma no se va a borrar, el cerebro lo va a resignificar. Es decir, va a seguir viendo el mismo problema, pero desde un diferente ángulo, donde tú ya no eres la víctima, donde a lo mejor fuiste el aprendiz, o a lo mejor esta situación te llevó a crear conciencia acerca de ti o de tu transgeneracional. Sí. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, esto es muy sencillo. La reprogramación del cerebro es muy sencilla. En tanto tengamos claro cómo funciona nuestro cerebro y en tanto sepamos que necesitamos reforzarlo lo suficiente para que el cerebro lo introyecte. Punto. Hace rato mencionabas, además de Theta Healing, me dedico a la hipnosis. Sí. ¿Qué es la hipnosis? Es sugestión. Punto. Sí, no es de que te voy a... No. También hay un montón de mitos y leyendas a través de la hipnosis y no es sugestión, no son poderes mágicos, no es que te voy a dominar, no. O sea, es que repito, en el inconsciente colectivo, lo que el cerebro no se puede explicar, necesita justificarlo. Entonces, como mucha gente no ha logrado explicarse científicamente cómo funciona la hipnosis, dicen son poderes mágicos. No, es sugestión. Así como cuando estás viendo la tele y te sacan un anuncio, toma tal refresco, ¿qué vas a hacer? Te vas a tomar tal refresco. ¿Por qué? Porque te sugestionaron. Sí. No te hipnotizaron, pero te sugestionaron. Sí, correcto. Pero es lo mismo. ¿Cómo cuando alguien se identifica en esto que dices, bueno, pues que te han dicho es que no logro salir, ¿no? De esta situación, de estos pensamientos. O sea, ¿cuál sería algunos pasos que se pueden hacer? Porque dices, no es tan difícil, sí, pero tampoco es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que
que deberíamos comenzar a hacer como para decir, a ver, me doy cuenta que estoy en este estado emocional, mental y quiero salir, pero no sé ni cómo? Es correcto. Lo primero que yo hago es preguntarle al paciente si de verdad quiere salir de la situación en la que está. Porque muchas veces van a buscar a un terapeuta solo para poder victimizarse a gusto. Ok. O sea, nada más ¿No? para que veas cómo Sí. sufro y a ver que me des mis palmaditas. Así es, ¿no? Me decía una vez una paciente, Jera, contigo no se puede ni llorar a gusto. Le digo, pues a llorar a su casa, ¿no? Aquí no. O sea, ¿viene en mood víctima o viene a asumir sus responsabilidades, ¿no? Sí. Y hay de todo, ¿eh? O sea, hay terapeutas que les funciona dar la palmadita y está chido. Tampoco estoy en contra de... yo en terapia soy muy frontal. Soy muy confrontativo. De ahí viene un poco el nombre del personaje de León. El león de la conciencia. Pero ese personaje nunca transgrede, pero no te deja que te mientas. Ya. O sea, de entrada no te deja que te mientas, ¿no? Entonces tú llegas a consulta y lo primero que yo te voy a preguntar es, ¿qué te trajo aquí? No, pues es que me estoy separando, que bla, bla, bla. Ok. ¿Qué fue lo que tú hiciste para promover lo que estás viviendo ahorita? No, yo no hice, seguro. Bueno, no hiciste. ¿Qué dejaste de hacer? O que permitiste. O ¿no? que permitiste. Y empiezan a caer los 20, los 20, los 20. Empiezan a decir, con permiso, ya me voy, ¿no? No, ya estoy listo, vámonos. Sí, hay de todo. Pero ¿por qué trabajo esto respondiendo a tu pregunta? Porque si tú en una entrevista terapéutica no eres frontal, el ego del paciente va a tergiversar toda la información. Ya. Si yo te hago una pregunta y te dejo que la pienses, quien va a responder no eres tú, va a ser tu ego. Ya. Entonces no estoy haciendo correctamente el trabajo de llevarte a crear conciencia. Pero si yo te pregunto de manera frontal y tú respondes cómo va, no eres tú quien está respondiendo, es tu inconsciente. Sí. Y ese es el que tiene verdaderamente toda la información de nuestra persona. Claro. ¿Te fijas? Entonces, volviendo a lo anterior, ¿qué fue lo que me preguntaste? Pues, ¿cómo podemos empezar como a salir un poquito de esta parte o a creer que es posible? Porque incluso hay gente que dice, pues es que yo así soy ya, o sea, así y voy a asumir que así son las cosas y punto y se acabó, ¿no? Siempre y cuando no vea yo que existe algún problema de índole psiquiátrico. Ok. Porque he tenido pacientes con temas de índole psiquiátrico. O sea, hay perdón que te interrumpa, pero sí hay una parte entonces que es un tema también ya de química cerebral. ¿Química? Por supuesto. Okay. Sí. Llega X paciente un día a terapia. Oye, yo fíjate que estoy mal, estoy triste porque hago yo la indagación, ¿no? Hago las preguntas pertinentes, la indagación. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote triste? ¿Qué cosas en tu vida estás viviendo que no te gustan? ¿Cómo andas con el tema de las culpas? ¿Viviste algún evento que tú crees que te ha detonado esta tristeza? Hago la indagación pertinente. De ahí yo voy recogiendo información y le voy mostrando al paciente. Pero si al cabo de 3 o 4 sesiones yo no he visto una mejoría en el estado de ánimo del paciente, entonces ya empiezo a sospechar que es un tema de índole psiquiátrico. Ya. ¿Me explico? Okay. ¿Cómo confirmo esto? Oye, dentro de tu familia hay antecedentes de índole psiquiátrico. Fíjate que mi mamá o mi papá o mi abuelo. Ok. Lo abordo de la siguiente manera. Mira, yo llevo trabajando contigo este tiempo. No hemos notado los avances suficientes. Te voy a hacer una sugerencia. Ve a visitar a un psiquiatra que te haga un diagnóstico. No es nada malo. Al contrario, te va a favorecer. Cuando hayas ido y te dé un diagnóstico, me buscas. Ya. Ha habido muchos casos de éxito gracias a eso. O sea, de verdad, saber discernir cuando el problema de un paciente es de índole psiquiátrico y de índole emocional marca una gran diferencia. Claro. Porque imagínate, el paciente trae un problema psiquiátrico y yo nada más lo trabajo a nivel emocional, no le va a funcionar de nada. Al contrario, se va a ir peor. Sí. Entonces,
hay que saber discernir en el paciente si el tema que trae no es de índole psiquiátrico. Si no es de índole psiquiátrico, se puede trabajar con él. ¿Cómo? Llevándolo a crear conciencia de las resistencias que su propia mente y su ego ponen para no mejorar. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta si estamos en esa resistencia? Mecanismos de autosabotaje. Te voy a poner el ejemplo bien clásico del gimnasio. Ya voy a ir al gimnasio hoy, ¿no? Súper bien, perfecto. 15 ya me días. inscribí. Ajá, ya me inscribí, más pagué todo el año. 15 días, 3 semanas. Bueno, hoy no voy. A la semana, 2 días no voy. A la siguiente semana, 3 días no voy. Esos son mecanismos de autosabotaje. Sí. ¿Me explico? Entonces va a llegar el paciente, dentro del ejemplo del gimnasio, ¿verdad? Y me va a decir, oye, no, pues fíjate que no me ha funcionado. La pregunta clave, ¿lo has hecho lo suficiente? ¿Cómo vas con la dieta? ¿Cómo vas con el entrenamiento? ¿Cómo vas con tu disciplina? Bla, bla, bla. Porque, ojo, aquí hay otro dato del cerebro. Nuestro cerebro siempre va a poner una resistencia cuando esté frente a algo que lo va a sacar de su zona de confort. Y por eso es que a veces no queremos hacer los cambios. Tu cerebro te sabotea. Te dice, hey, no te levantes, son las 7 de la mañana, está haciendo frío, tápate. ¿Para qué vas a ir al gimnasio? Vas mañana. Es tu ego que le encanta el confort y dice, ir a pasar fríos al gimnasio ahorita, qué horror, ¿para qué? No, hombre, ¿me entiendes? Sí. Entonces es nada más ir observando y llevar al paciente a la autoobservación de sus propias conductas y hacerle ver cuando él mismo se está saboteando y entonces volverle a reafirmar la pregunta, ¿qué tanto en realidad estás convencido de querer salir? Ojo con la pregunta, de querer salir en el problema del que dices estar. Del que dices estar. Del que dices estar. O sea, que muchas veces está en su mente nada más. Más bien creado en una idea. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Te voy a decir otra cosa que va a generar mucha comezón. Tal parece ser que en nuestra cultura o en nuestro país está mal visto que seas feliz. Está mal visto que te vaya bien. Está mal visto que tengas dinero. Porque si tienes todo eso, entonces pues ya eres bla, 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 sí. ¿Verdad? Entonces, híjole, odio decir esto, pero estamos muy aclimatados a vivir más en una cultura de la victimización que de la proactividad. Porque si tú eres proactivo, entonces eres un fanfarrón. Entonces eres un sangrón, sí. ¿Verdad? Pero si eres víctima, salud, hermano. Yo también soy víctima. Ya somos dos, ya tres, somos cuatro, dos sufriendo, ¿no? Y hacemos un club. Entonces, la jodidez está bien vista en nuestra sociedad. Es bien aceptada. Entonces, cuando una persona dice, me voy a sacudir la polilla y voy a trabajar en mí, a los primeros que se va a echar encima va a ser a su familia. Sí, a los cercanos, ¿no? Totalmente. Que dicen, oye, pues, ¿qué te está pasando? No. Cuando tú vas a terapia, ¿quién crees que es el primero o la primera que te va a tirar hate? Tu pareja. Si no tu mamá o tu papá. ¿Qué te está pasando? Claro. ¿Por qué estás yendo ahí? ¿Te están lavando cambiando la cabeza? ¿O ni estás cambiando? ¿Para qué vas a tirar el dinero? Mejor te lo digo yo. Y dices, sí, cabrón. ¿Por qué no se lo has dicho, güey? Claro. ¿No? O sea, cosas curiosas en la fenomenología humana. Estas creencias que tenemos son nuestras, vienen del transgeneracional o en donde sí participamos. Y lo digo también en el sentido de decir, no, pues ya me di cuenta que traigo una creencia heredada, entonces me justifico, ¿no? Otro sabotaje. Entonces, no, pues ya me di cuenta, porque ahora que se habla mucho también del tema transgeneracional y constelaciones y todo este rollo, no es mío, es que viene de antes, viene de mis ancestros, pues no es mi rollo y ahí me justifico y ahí me quedo. ¿Qué hacer con eso? Te voy a poner un ejemplo. Este salpicón no es mío, no se me cayó a mí el vaso del agua de Jamaica. Se le cayó a Iván, pero a mí me embarró. Ajá. ¿Qué me toca? Pues limpiarme, ¿no? Pues sí, aunque no me haya caído a mí el vaso, ¿verdad? O sea, pues me salpicó. Mi transgeneracional me salpicó. ¿De qué? De sus creencias. A ver, a mí me vale gorro que mi mamá tenga una creencia de culpa. Me la embarró.
¿Qué me toca a mí? Limpiármela a mí. Oye, a tu mamá también. A tu mamá déjala con su creencia. Porque luego queremos eso, ¿no? Entonces tengo que ir a sanarla a ella o a él. Sí, es muy soberbio decir esta parte de es que yo voy a sanar a mi familia. Cállate. Sanas a no ti. No te estás sanando a ti como a sanar a los demás. No tenemos todavía conciencia plena de cómo autosanarnos. Ojo, y yo tengo conflicto con esta palabra de autosanarnos. ¿Por qué? Porque si yo digo necesito autosanarme, mi cerebro por sentido común me va a decir, estás enfermo. Ya. ¿Te fijas? Ya. Yo estoy peleado con esa palabra de, no, a ver, hermano. Si digo autosanarme es porque asumo en automático que estoy enfermo. Tú no vienes a sanar. Yo le digo a mis pacientes, tú no tienes problemas. Tú crees que tienes problemas. Es diferente. Pero a ver, ok, está bien. Pero entonces, cuando tú vives un problema, una situación que, oye, ¿cómo no es un problema si acabo de chocar? ¿Cómo no es un problema si acabo de tener un fraude? ¿Cómo ahora me dices que eso no es un problema? Te cambio la palabra problema por situación dada. Ok. ¿Cómo la recibe tu cuerpo? Iván, tienes un problema. ¿Qué siente tu cuerpo? No, pues de entrada ya me dio miedo, ¿no? Ya te escamó, ¿va? Sí, exactamente. Tienes una situación dada. ¿Te fijas tu expresión? Sí. Vamos a ver de qué se fijas? trata. Sí. De entrada, ¿va? Ok. No es que yo quiera persuadir al paciente de no, tú no tienes ningún problema. No, claro. Hay una situación dada. Dice Miguel Ruiz, el de los famosos 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. Porque no es lo mismo decir tengo un problema a estoy viviendo una situación que no sé cómo manejar. Tengo una situación dada. Oye, tengo un asunto en pareja. O sea, deberíamos casi que eliminar el decir es que estoy en un problema. En conciencia, sí. En conciencia, sí. O sea, ya cuando tienes conciencia del poder de tus palabras, dices, ay, ¿de verdad es un problema? ¿No será una enseñanza? ¿No será un patrón? ¿No es un escenario que tú mismo montaste para autoconocerte? Y cómo me gusta esta parte porque, ok, supongamos que consciente o inconscientemente generaste ese escenario para conocerte, para bla, bla, bla. Pero sí. ¿Cómo te das cuenta que estás en ese escenario? Porque hay personas que están en el ciclo de no y no sé por qué, y se pueden morir diciendo no sé por qué. Ponme la vida una situación dada. Es mi cruz y no sé qué tanto, ¿no? Ponme una situación dada. No sé, alguna... no, pues me casé para siempre y me tengo que aguantar así como me trata mi pareja, porque pues es lo que corresponde, ¿no? Perfecto. Esa es tu creencia. Digamos. Te preguntaría, ¿no? Ajá. Esa es tu creencia. ¿Es tuya o es de tus papás? No, pues digo, en este caso a lo mejor es de papá y mamá, ¿no? O sea, porque es lo que viste ahí, ¿no? Bien, entonces ya vimos que esa creencia tú la heredaste o la aprendiste. El paciente va a decir, sí. Ok. ¿Cuál es la rentabilidad que te brinda a ti esa creencia? ¿Qué ganancia te brinda estar en un matrimonio donde no la pasas bien y sigues ahí solo por la creencia? Al hacer esto, ya estoy desvirtuando a nivel inconsciente tu creencia sobre el matrimonio para toda la vida. Sí. ¿Me doy a entender? Sí. Es decir, con estas preguntas yo ya estoy trabajando con tu inconsciente y tu paciente no te enteras ni de lo que está pasando. Porque en lo que tu parte consciente se está moviendo para encontrar una respuesta, yo ya estoy metiendo programas a tu inconsciente a través de estas preguntas. Entonces es muy sencillo. Ok, es una creencia de tus papás que tú heredaste, como el clásico salpicón del agua de Jamaica. Perfecto. ¿Cuál es la rentabilidad que te ofrece? Que ahí yo a veces a eso le llamo como los beneficios ocultos. Exacto. ¿No? Sí. Pero ¿cómo hacemos conciencia de esa rentabilidad? Para poder, porque para salirte de ahí, pues la tienes que traer al consciente y darte cuenta, ¿no? Es como un negocio. Tú abres un negocio que lo trabajaste 3 años, 5 años y te dejó solo pérdidas. ¿Qué sentido tiene que ese negocio siga abierto? No, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que ese matrimonio siga vigente?
pues tampoco tendría sentido. Ok. Entonces, ¿cómo fue el matrimonio de tus papás? No, pues llevan 50 años de casado y se llevan de la patada. Bueno, alguna rentabilidad tuvo para ellos, lo cual no significa que deba de ser igualmente rentable para ti. Sí. ¿No? Ojo, también indagar que no sea un tema, fíjate, bien interesante, que no sea un tema o de culpas o que no sea un tema de proyecto sentido, que de esto habla la biodescodificación. Sí. Es decir, de una lealtad con el papá o con la mamá. Te platico un caso rapidísimo. Paciente, hijo de padres divorciados. Este cuate, joven, tenía una prisa por casarse, pero prisa. O sea, casi andaba con el anillo en la mano para la primera chica que se le atravesara. Y un día le pregunté, porque este cuate en realidad la pasaba mal cuando se hacía una pareja y la pareja no se quería casar y él realmente sufría. Sí. Entonces, en una ocasión le pregunté, ¿sientes que estás reparando algo detrás de esta necesidad imperativa tuya de casarte? Y el cuate se queda así como que le cae un 20 y dice, pues es que yo le quiero demostrar a mis papás que sí se puede tener un matrimonio sano y para toda la vida. Fíjate que ahorita que dices eso, yo tengo un familiar, que no sé si me vaya a ver y escuchar, pero se va a dar cuenta seguramente que él se vendió esta idea o se compró, no sé cómo decirlo, de mis papás estaban así, pero yo les voy a demostrar que sí se puede y me la voy a fletar y no importa lo que cueste, así me cueste sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué es? ¿Es esa lealtad o es una lealtad, es un proyecto sentido? Sí. A ver, vale porque de entrada tenemos que entender algo, ¿eh? Creo que hay que entender que no venimos a esta vida a demostrar nada. Al ego, a nuestro ego, que es un personajazo, le encanta demostrar. O sea, al ego le fascina demostrar. Nosotros, en nuestra esencia álmica, nuestra esencia perfecta y completa, no tenemos que demostrar nada. Entonces es el ego el que yo le voy a demostrar a la gente. Es tu ego. Ojo. Así como hace rato dije, tú no eres tu cerebro, no eres tu mente, no eres tus emociones, no eres tus pensamientos, no eres tus ideas, tampoco eres tu ego. Tú solamente eres el observador. Tú haz de cuenta que estás sentado y arriba del escenario están todos los personajes. Tu cerebro, tu ego, tus pensamientos, tus ideas, y tú nada más los estás observando. ¿Qué es lo que va a ocurrir en tu realidad material? Aquello a lo que más atención le prestes. ¿Y cómo aprender a gestionar la atención? Porque justamente es yo mismo, ¿no? O sea, creo que todos lo vivimos en algún momento en el que hay algo que no te gusta en tu vida y estás pensando demasiado en eso. Y entonces se hace, no sé si decir más grande. Pensarlo demasiado es no querer dejarlo. Primera herramienta de sabotaje. Pero ¿cómo? Me gusta mucho esto porque es... ¿Cómo es que no quieres dejar algo que te está generando incomodidad, tristeza, enojo, qué sé yo? ¿Cómo es que no lo quieres dejar? ¿Qué te comenté hace rato sobre el inconsciente colectivo de nuestra cultura? Estamos más tendenciosos. ¿Dejas de pertenecer? O sea, sufrir. ¿Por qué vas a dejar? ¿Por qué vas a ser feliz? ¿No? Diría el inconsciente colectivo. O sea, neta... México, ¿no? Y espero, lo estoy diciendo como ejemplo, ¿no? Entiéndase el contexto. Entiéndase el contexto, ¿no? Entonces, ojo, decía una vez Alejandro Jodorowsky en una entrevista que él leía el tarot y que una vez llegó una mujer a preguntarle, oiga, maestro, yo quiero saber si el hombre con el que estoy es el amor de mi vida. Y Jodorowsky le dijo, pues si estás viniendo a preguntármelo es porque no es. O sea, ya de entrada descartado. ¿No? Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué si hay algo que no me gusta en mi vida, yo estoy piense y piense y piense y piense? Pues porque no lo quieres cambiar. Por más que no te guste, no lo quieres cambiar. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento. O hay culpa, o hay miedo, o hay una rentabilidad. Y dices, mira, pues esto bien que mal
me ayuda a expiar mis culpas. Me decía una vez un paciente, poquito pero segurito. Poquito, pero segurito. ¿Estás de acuerdo? Para los que no se entiende mucho el término expiar. Pagar culpas, quedar a mano con mis culpas. Ya. Que ahí hay otro gran tema con las culpas que tiene que ver más con un... Ojo, cuando hablamos de la culpa a nivel emoción, es decir, a nivel biológico, la culpa simplemente es un regulador de nuestra conducta. Para eso sirve, para regular nuestra conducta. O sea, sí sirve. Sí sirve, claro. Porque hay una idea de que la culpa no sirve de nada. Sí. Vuelvo a... La culpa es una emoción que todos hemos sentido. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Totalmente. Entonces no puedo decir que no existe, porque todos la hemos sentido. ¿Va? Ok. ¿Para qué sirve la culpa? A nivel biológico, la culpa es un regulador de conducta. En mi sano juicio y en las sanas funciones de mi cerebro. Correcto. No puedo decir que aplica con un psicópata, ¿verdad? Sí, o sea, no aplica, ¿no? Ok. Pero entonces se agarra la culpa, se deforma, se tergiversa y dicen, oye, con esto podemos manipular a las masas. Y eso, no sé si deba decirlo o no, pero dos grandes poderes del mundo lo entendieron perfectamente. Y uno dijo, yo voy a usar el miedo, que por cierto ahorita están en campaña, y otro dijo, yo voy a usar la culpa. Y funciona maravillosamente. Ya pero cada quien que le ponga nombres, ¿no? Ya cada quien que le ponga nombres. No me quiero meter en líos. Una vez en un programa con Juan y Ruz, me hicieron una pregunta, Doc, de orar y rezar. Y yo les dije, para mí, orar, para mí. No, bueno. No, que no. Está bien. Cada quien. Cada quien. Así es. Entonces, esta herencia, estas creencias, este estado en el que a veces decimos no quiero estar en esto, pero hay una parte, como tú dices, que entonces no quiere salir de ahí, está elaborada en un sistema, o sea, las creencias se crean en un sistema, en un ecosistema, por así decir. Sí. ¿Y cómo desarticularlo? Es un edificio de creencias, yo le llamo, y esto lo aprendí con Theta Healing, fíjate, es muy interesante. Una creencia, ¿verdad? No sé, una creencia muy popular. Yo le tengo miedo al fracaso. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fracasas? Que me quede sin dinero. Y si te quedas sin dinero, que no pueda comer. Y si no puedes comer, que me enferme. Y si te enfermas, que me muera. Y si te mueres, no, pues ya nada, ya me morí. Entonces déjame contextualizar. Tu miedo real no es al fracaso. Tu miedo fundamental es a morir. O sea, es como el miedo raíz. Es el miedo raíz, efectivamente. Y eso lo trabaja Theta Healing. Theta Healing te ayuda a llegar a tu miedo raíz. Que el llegar al miedo raíz es muy sencillo. Tenemos un miedo raíz principal que es miedo a la muerte. ¿Por qué? Por una cuestión elemental. Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Sí, claro. O sea, por obviedad, ¿no? Sí. Okay, miedo a la muerte, que te podría decir que de ahí están agarrados todos los demás miedos que después se llaman irracionales. Por ejemplo, el miedo al fracaso, pues es un miedo irracional. O sea, no te vas a morir. Técnicamente no te vas a morir, ¿no? Hay otro miedo que es, bueno, a lo desconocido, que es muy compatible con el de la muerte, y hay otro miedo que es el de la pérdida de la conciencia del yo o el de la locura. Ok. ¿No? Gente que, no, yo, mi mente y... Mi personalidad. Mi personalidad, ¿no? Sí, exactamente. Que si lo empatas con los otros dos miedos dices, pues es lo mismo. Miedo a lo desconocido, miedo a la muerte. Porque si ya no hay una conciencia del yo, pues probablemente en la muerte tampoco haya una conciencia del yo. A ver, déjame ver si estoy empezando a armar algún rompecabezas aquí. Nos hemos creado a partir de creencias propias heredadas, la que sea este sistema cultural, social, contexto, etcétera, una personalidad. Tenemos miedo entonces a perder esa personalidad que hemos creado y no nos queremos reconstruir. Estoy más o menos, ¿va por ahí? Sí queremos reconstruirnos por un tema de mecanismo de supervivencia y evolución, pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio de la reconstrucción.
¿Y qué significa pagar el precio? Hacerte cargo de ti, que es algo a lo que yo diría en mi humilde opinión, que es uno de los retos más grandes a los que el ser humano se enfrenta en su existencia. No es sacar adelante una familia, no es ser el empresario maravilloso, no es ser la rockstar, no. Es hazte cargo de ti integralmente. Mente, emoción, cuerpo, asume tus responsabilidades, bla, 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 bla. Y eso es un gran reto para el ser humano. Aquí hay un tema que puede ser, pues es complejo, ¿no? El tema de cuando la gente sufre abusos, ¿no? Dices, bueno, pues yo qué, yo no tuve la culpa, yo ni sabía, qué sé yo. Y puede ser abusos desde abusos físicos, sí, abusos psicológicos, abusos de confianza entre familiares, pero que te van dejando un hueco cuando tú tenías una buena intención o cuando ni siquiera tenías la conciencia suficiente para darte cuenta de lo que estaba pasando. Y ¿qué pasa con eso? Eso se instala en algún lugar que te provoca que tengas una creencia, que seas de determinada manera y si se instala, ¿se puede desinstalar y reprogramar? Totalmente. Mira, el otro día platicaba con mi psicólogo y él me dice, estábamos hablando de las heridas de la infancia, y él me dice, ¿sabes qué, Jera? Yo citaría una herida de la infancia más, que es la herida del abuso. Sí. ¿No? O sea, que técnicamente dentro de las 5 heridas no está contemplada. Pero cuando él la dijo, a mí me resonó tremendamente la herida de abuso, ¿no? Sí. Ok. Yo a título personal, yo tuve esa herida de abuso porque tuve una herida de rechazo de infancia. Sí. ¿Va? La explicación es bien sencilla. Fui el hijo de en medio. Al grande por el grande, a la chiquita porque es la chiquita, y el de en medio pues es el güey que no se queja. Literal. Me río porque yo también soy el de en medio, entonces ya bueno, me identifiqué, ¿no? Ok, sí. ¿No? Entonces, fíjate con esto, y aquí yo estoy compartiendo un testimonio personal, sí, y lo comparto con amor y con respeto, ¿no? Entonces, yo logro identificar mi herida de rechazo. Y me dice este cuate, ¿cuál es el camino o el proceder de una persona que tiene una herida de rechazo? Bueno, pues que empiezas a hacer cosas para sentirte aceptado por tu clan familiar. Incluso si va en contra de ti o de tu dignidad. Totalmente. Y ahí fue donde yo me convertí en pues él no se queja. Pues él se come todo. Aguanta. Pues a él ponle el pantalón del hermano y no le compres porque pues el hermano que medía talla 38, pues le queda a él de talla 28, ¿no? O sea, ¿sabe? Pues los zapatos del hermano, pásaselos a él, al cabo pues ahorramos. Está bien, lo entiendo. Mis papás no me quisieron dañar, claro, pero mi inconsciente no lo tradujo de esa manera. Mi inconsciente lo tradujo como, brother, creo que sobras. No eres tan importante aquí. No eres tan importante. Entonces me volví en el niño callado, aislado, obediente, que a todo decía que sí. Y tener un niño en estas condiciones es muy favorable para las personas que no tienen la información. Espérame con las pedradas, ¿no? Porque soy también el de en medio y ya, sí, ya me estoy dando cuenta, ¿no? Convertirme en el niño nuevo, en el niño bueno, perdón, me convirtió en presa fácil de abusos, ¿no? Oye, hijo, ve a la tienda. El grande, no, ¿yo por qué? La chiquita, no, ya. El de en medio, ve a la tienda, güey. Ahí sí, va, sí, a la tienda. Sí. Oye, hijo, no sé, te pongo ejemplos aleatorios. Lávame el carro. Yo era el güey que nunca decía que no. Sí. Nunca. Sí soy yo. Hasta sí después de muy adulto empecé a atreverme a decir que no. Sí. Y entonces me dice mi psicólogo, brother, ¿te checa la herida de abuso? Le dije completamente. Y te voy a decir en qué me checa, y a lo mejor aquí hay otro espejo con tu persona. Yo puedo ser lo que tú quieras. Super brother, maravilloso, lo que tú quieras, carnal. Pero yo veo que tú abusas. Y jonrón, Adiós. Ni te voy a explicar. Me voy a desaparecer de tu vida. No me voy a detener a decirte, oye, Iván, Nel, me apretaste el botón en una herida de infancia. Okay. Y eso detona mecanismos de supervivencia. Ya. Entonces, ¿qué me dijo mi terapeuta?
bro, obsérvate. Toda la vida vas a estar en situaciones donde estés rozando las heridas de infancia. Rechazo, injusticia, bla, bla, bla. Ok, es como, a ver, carnal, si trabajas con rosas, pues no vas a poder evitar las espinas. Aprende a ser hábil con el manejo de las espinas. Claro. ¿Cómo? Y él me dijo, obsérvate. Cuando estés frente a una situación que empieces a oler como un abuso, en lugar de reaccionar, obsérvate y date cuenta cómo la puedes manejar de manera diferente. Una manera es poner límites. Oye, Iván, me encantaría, pero la verdad no. Muchas gracias. O en otro momento, o definitivamente ni lo pienses, carnal. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, eso que mencionas de estas personas que han sufrido abuso en su infancia, se puede reprogramar. En mi humilde opinión, vuelvo y mi experiencia como terapeuta, todo es reprogramable siempre y cuando se haga de manera constante, de manera consciente y exista la voluntad para generar cambios en tu vida. Que no estoy hablando de fantasías. ¿Cuánta gente hay que ha tenido? Heriberto Villicaña. Sí. O sea, el tipo vino a resignificarse. ¿Se puede o no se puede? Espérame, este cuate traía una patología. ¿Se puede o no? En su caso pudo más la voluntad que la enfermedad. Ese para mí es un claro ejemplo. No, y tú tomó la decisión de decir esto tiene que cambiar. Tomó la decisión y lo hizo. Yo creo que con ese nombre contesto tu pregunta. Claro. ¿Cómo se puede reprogramar? Ahí está Heriberto. Sí. Saludos, bro. Sí, para los que no conocen a Heriberto, ¿cuál sería un patrón para reprogramar? O sea, que la gente diga, ok, ¿qué tip me puedes dar para empezar a reprogramar? Cuando te digo, yo he tenido ejemplos de personas que me dicen, es que ¿por qué mis papás me hicieron este daño? ¿Por qué mi hermano se comporta de esta manera? ¿Por qué me traicionaron de tal forma? Y es que yo no sé qué hacer con esto y yo no lo provoqué, etcétera, etcétera. Primero, no te lo hicieron a ti. Yo siempre les pongo un ejemplo. A ver, la esposa que llegue, es que mi esposo me grita y me maltrata. A ver. Si él en lugar de estar casado contigo, se hubiera casado con cualquier otra, ¿cómo crees que la trataría? Igual. Entonces no es contigo. O sea, no te lo hicieron a ti. Te lo tomaste personal tú. Como lo que hablé de mis heridas. Mis padres no me hicieron ningún daño. Mi inconsciente lo interpretó como, me rechazan. No es cierto, nunca me rechazaron. Pero mi inconsciente lo tradujo por mecanismo de supervivencia. Es que, repito, siempre nuestro cerebro va a estar a favor de. Punto número 1. Tienes que entender que en cualquier caso o situación no eres la víctima. No eres la víctima. Ok, pero alguien me diría, ¿por qué me dices que no soy la víctima si yo no tenía ni cómo defenderme? ¿Cómo ahora me dices que no soy la víctima? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué aprendiste de esa situación? Ok, te dolió, te marcó la vida, lo que tú quieras y gustes, va. ¿Cuál es la parte buena de eso que te tocó vivir? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es la parte positiva? No hay, sí hay. Te voy a regalar la primera. Una, sigues vivo. ¿Cuál sería la otra parte positiva? Te voy a decir como me dijo una vez una chica que sufrió un abuso sexual. Pues aprendí a no sentarme en las piernas de mis familiares. Qué bien. Esa te ha salvado de muchas. ¿Qué otra cosa aprendiste? No, pues aprendí a hablar más con mis papás acerca de... esa te salvó de otras tantas. Entonces aquí hay dos escenarios, ¿eh? Uno, donde ya viviste el abuso. Ese es imborrable. Sí. O sea, no te voy a hacer mitos y no lo vas a leyendas. cambiar. No, claro. Lo puedes resignificar. ¿En qué escenario quieres estar? ¿En el de la víctima? ¿O en el de reinventarte a través de eso? Porque esa huella no la borras, ¿eh? Tienes que aprender a vivir con ella. ¿Qué vas a hacer con ello? Sí, y ahí es donde
pues hay personas, yo creo que todos conocemos casos de personas, digo, estamos hablando en este caso de un abuso, pero también hay personas que han sido o que perdieron a un hijo o que sufrieron, no sé, un fraude de alguien muy querido, etcétera, y que dices, bueno, o un accidente, ¿no? Que les dejó una discapacidad. Sí. Y hay quienes se tiran al piso, por así decir, y hay quienes dicen, a partir de aquí, lo que sigue. Y no significa que no me duela, ¿no? Pero es ¿qué voy a hacer con eso? Es que tenemos que entender que el dolor es inherente a la vida. Sí. O sea, me duele porque estás vivo. Si no quieres que te duela, hay un camino rápido y sencillo, ¿no? Exactamente. Que una vez me parece que lo dije en una entrevista y el entrevistador hizo una cara así como, claro. No, como eso no lo digas. Pero el dolor es inherente a la vida y eso no está padre, pero pues forma parte del juego también, ¿no? Sí. Entonces, vuelvo a lo anterior. ¿Cuál parte de la versión de la historia te quieres platicar? Donde fuiste la víctima, el atropellado, o el decir, a ver, digo, voy a usar una palabra fuerte con tu permiso, por pendejo me pasó esto, ¿qué me toca aprender? A ver, ya me pasó, decía un amigo, primero ahí estás, luego ahí andas. No, sí, o sea, ahí estás, friegue y friegue y friegue hasta que te pasa. Bueno, ¿qué aprendiste? Oye, pero tú elegiste el precio. ¿Qué aprendiste? Una vez le dije a mi hijo, a mi pequeño, papi, cuidado con los árboles, cuidado, te veo cómo te trepas a los árboles, cuidado. Un día se cae de un árbol y se desgarra esta parte de aquí. Músculo del bíceps. Pero feo. Ya lo llevamos al hospital, lo cosieron en vivo, nos subimos al coche y yo creo que mi hijo estaba esperando la reprimenda, ¿no? Te dije, no. Pues... Nomás volteé y le dije, ¿qué aprendiste? Fue lo único que le dije. Pregúntame si se volvió a trepar a los árboles. No, pues me imagino que no, claro. Pues ahí está, ¿no? O sea, yo pude haberle dicho, pobrecito, mi amor. A ver, el putazo ya lo traes. O haberle dicho, te estuve diciendo y qué? Pues si ya el dolor que vivió con la caída y la herida fue suficiente, ¿para qué le bailo yo el jarabe, no? ¿Qué aprendiste? Con eso, mijo. Ya. Resignificar. Claro. Para mí esa es la palabra clave. Resignificar e integrar. ¿Qué es integrar? Aceptar una condición sin juicios. Pasó, pues pasó. Entonces, a ver, me regreso tantito al tema de la culpa, ¿no? Sí. La regué, perdí lana, la regué, me dejó mi pareja. O sea, cualquier cosa en la que dices, la regué y por eso pasó esto. Y tú dices, la culpa es un regulador. Pero en este caso, ¿cómo aplica? Porque hay gente que se queda atorada en la culpa y ahí es, oye, pues sí, porque la regué, ya mi vida no volvió a ser la misma, porque la regué, estoy en una situación tal, y están ciclados ahí. Hay una pregunta bien sencilla. De esta historia que me acabas de platicar, ¿qué sí te toca y qué no te toca? Es decir, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad? Y hasta dónde llega la responsabilidad del otro, ¿no? Yo le trato de explicar a la gente o a los pacientes, disculpen mi ejemplo, soy muy tonto para poner ejemplos. Digo, la vida es como un juego de ping-pong. De la red para allá es tu bronca cómo le pegues a la pelota, o si no le pegas, o con qué le pegas. Es tu bronca. De la red para acá es mi bronca. Si tú me tiras un pelotazo y yo meto un diente, pues no te puedo culpar. Claro. De que, ay, Iván, no, a ver, ¿para qué metes el diente, mijo? ¿Verdad? No, pero venía muy fuerte, te hubieras quitado. Pero pensé, pues ya viste que no. ¿Ok? Entonces, tú me hablas de estas situaciones, hoy una pérdida de dinero, bla, bla, bla. Sí, está bien. ¿Qué te toca? ¿Qué no te toca? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? Cuando tú te haces esa pregunta de qué me toca y qué no me toca, ahí la culpa es como, no tengo nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque estás creando conciencia de una situación en la que anteriormente, antes de la gestión, tú eras la víctima. Pero después de esta nueva gestión ya no eres la víctima.
Ya estás como desglosando responsabilidades. ¿Y cómo ¿no? sales de ahí o cómo se saca a una persona de estos estados para que diga, pum, le voy a dar la vuelta a esto? A través de reforzadores. Ahí voy con esto. Imagínate que una persona lleva... A ver, voy a citar un caso feo, ¿verdad? Una madre fallece su hijo, ¿verdad? Ok, y el niño falleció hace 5 años. Y la mamá, 5 años después, se sigue culpando porque es que si yo hubiera estado, es que si yo hubiera sabido, y la señora se sigue culpando. Lleva 5 años repitiéndose todos los días la misma historia. Sí. Todo. Su cerebro está cicladísimo. O sea, ¿sabes? Ya. Muy reprogramado, muy sugestionado. Obviamente, con la primera vez que esta persona llegue a terapia y yo utilice estas diferentes herramientas de intervención para tratar de trabajar en ella la culpa, obviamente con la primera sesión no va a ser suficiente, porque estoy enfrentando 1 hora y media de trabajo con 5 años de trabajo consecutivo. Sí, correcto. ¿No? Pero si la primera sesión le voy a poner un tumbadón de rollo a la persona, pero cañón. Okay. Donde la culpa no se le va a quitar, pero al menos su ego ya va a saber con quién se está metiendo. Ya. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Lo primero que le preguntaría a esta señora es, ¿qué te hace pensar que tú eres la culpable? Es que yo no estaba cuando mi hijo se resbaló y se pegó y se descalabró. ¿Qué te hace pensar que tú debías estar? ¿Es mi hijo? Sí. Yo también tengo hijos y uno anda en la prepa y uno en la secundaria. ¿Te das cuenta que lo que te está haciendo sufrir son tus creencias? Sí. Muy alejadas de lo que ocurre en la realidad. Y ahí la señora va a decir, chinga. Ese camino nunca lo había visto. Ahí, con esas preguntas, ya empieza a haber una fragmentación en su parte inconsciente, donde al rato que quiera entrar la culpa, su inconsciente va a decir, ya no. No. Ya, o sea, es que ahí te va. Para que tu cerebro pueda aprender algo, necesitas explicarle cuál es el propósito de ese algo. Necesitas justificarle. Sí. Si tú le quieres meter a tu cerebro información nomás porque si tu cerebro dice, no, necesito que me justifiques, ¿para qué necesitas aprendértelo? ¿Va? Sí. Entonces, lo que yo hago a través de la programación neurolingüística es proporcionarle herramientas al paciente para que él aprenda a autogestionar. Y entonces al rato que quiera llegar la culpa es como, a ver, ¿qué me hace pensar que yo tenía que estar ahí? ¿Qué me hace pensar que fue mi culpa? ¿Qué me hace pensar que pudo haber sido diferente? ¿Por qué tuvo que haber sido diferente? Ante todas estas preguntas, nuestro ego y nuestra mente, que son nuestros grandes castigadores, ya no tienen mucho que hacer. Claro. Entonces la persona empieza a crear un muro muy basado en la conciencia y en la observación para erradicar ese problema de la culpa. Y si esto lo trabajas con reforzadores, es decir, ves a la persona, no sé, un proceso terapéutico que en mi caso implicaría unas 7 u 8 sesiones, bye. O sea, yo le digo a la gente, a ver, bro, si después de todas las indagaciones que hicimos, después de todo lo que te comprobé, después de todas las herramientas que te di, decides seguir metiendo la pata al mismo hoyo, ya es otro, pues eso ya no es asunto mío, ¿va? O sea, ya te toca a ti y es muy respetable. Pero, perdón, voy a usar una palabra difícil. Yo le digo a la gente, después de tomar una terapia, la única contraindicación es que ya no puedes andar por la vida haciéndote pendejo. Ya que agarras tantita conciencia, ya. Pues si después de eso decides, pues ya es bajo tu propio riesgo, ¿no? Claro. Que no es exclusivo de pacientes, sí, sí. O sea, nos hacemos pendejos todos en algún momento, porque también no hay un manual de vida. Sí, correcto. Estamos aprendiendo a. Muy bien. Pues me encanta todo esto. La verdad es que se nos ha ido el tiempo volando porque es muy interesante, pero para cerrar, ¿qué herramientas prácticas sencillitas que la gente pudiera empezar a hacer casi que al terminar este podcast y decir, bueno, voy a empezar a hacer estas cosas para empezar a modificar esas creencias? Hay un libro
que honestamente no recuerdo cómo se llama, que de hecho lo regalé a una persona muy querida, pero me voy a piratear las 4 preguntas de este maravilloso libro, que ojo, no son mías, son del libro. Yo nada más uso el contexto. La pregunta número 1 es, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿No es el de Byron Katie? No recuerdo. The Work, creo que es ese. Ah, seguramente. Sí. Yo lo leí, me fascinó y llegó una persona a quien quiero mucho y le dije, por favor, tienes que leerlo, ¿no? Pregunta número 1, ¿esto que estoy pensando es verdad? Ajá. Pregunta número 2, ¿tengo la plena y la absoluta certeza de que esto es verdad? Sí. Pregunta número 3, ¿cómo me estoy sintiendo cuando pienso esto? Sí. Pregunta número 4, ¿cómo me sentiría si no tuviera este pensamiento? Que esas 4 preguntas ya son maravillosas. Y yo agregaría a título personal una 5ª pregunta. ¿Cómo puedo resignificar esta creencia para que me sea favorable? Esa sería la pregunta que yo agregaría de mi cosecha. Creo que el libro se llama Aceptar lo que es. Sí. Aceptar lo que es, ¿no? Sí. Búsquenlo. Sí. Buenísimo. Es de Byron Katie, es cierto. Sí. Aceptar lo que es. Muy bien. Pues buenísimo todo. Entonces, las preguntas es ¿cómo era? ¿Esto que estoy pensando es verdad? ¿Es verdad? ¿Estás absolutamente seguro que es verdad? ¿Que es verdad? ¿Cómo me siento cuando pienso esto? ¿Cómo me sentiría si no tuviera este pensamiento? Y la agregada tuya. Que yo le agrego es ¿cómo puedo resignificar o cambiar esta creencia para que me sea rentable? Muy bien. Mensaje final que quisieras darle a las personas. Puro agradecimiento para ti, agradecimiento a Ale Castañeda, agradecimiento a la gente de Lean. Te podría decir de las mejores entrevistas que me han hecho. La pasé increíble. Qué buen entrevistador eres. Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. No, y la verdad es que nos has aportado información súper, súper valiosa. La gente que te quiera buscar, la gente que quiera saber de ti, que quiera consulta, que ya sé que traes agenda saturada, pero que puedan agendar. Me imagino también a distancia lo haces y todo. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar en redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram, que son las 2 únicas que uso, como @elleondelaconsciencia. El León de la Conciencia. Todo pegadito. Sí. El León de la Conciencia. Y ya en nuestro nuevo podcast que se llama El Buscador, lo encuentran en YouTube como el-buscador-podcast. Okay. El logotipo es unas letras rojas con el perfil de un león hermoso ahí. Ok. Entonces, quien quiera te puede mandar un mensaje por Instagram y ya se pone en contacto contigo. Es correcto. Ahí estoy a la orden. Perfecto. Ahí está. Pues muchísimas gracias de veras por todo lo que has venido a aportar y espero que pronto nos vuelvas a visitar. Con gusto. Sí. Con gusto. Muy bien. Pues bueno, con esto estamos terminando ya este episodio en el que nos revolucionamos un poquito la mente para hacernos responsables, para tomar conciencia de las cosas. Con toda esta información, ya saben, entonces pueden seguir a El León de la Conciencia en redes sociales, que es Gerardo Félix, quien acaba de estar con nosotros. Recuerda también mis redes sociales, @IvánMartzOficial. Recuerda que Martz es MARTZ, @IvánMartzOficial. Y también recuerda que tenemos el Club Vive Más Libre al cual te puedes unir. Simplemente sígueme en mis redes y ahí vas a poder obtener información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si estás en Spotify, ve ahí a donde las estrellitas, a calificarnos de preferencia con 5, y si estás en YouTube no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí.